en la provincia, aquí en Tierra del Fuego. Una mañana fresca en la ciudad de Río Grande, 2 grados 6 décimas bajo cero, la humedad es del 91% con cielo despejado. En Tolwyn, misma temperatura, también bajo cero, la humedad es del 91% con nubes dispersas. En Ushuaia, 2 grados 1 décima de temperatura, la humedad es del 77%. Y en Base Marambio, en la Antártida Argentina, obviamente muchísimo más fresco que aquí. Agarrate, Catalina, 24 grados 5 bajo cero es la temperatura que tienen en este momento en Base Marambio. 61% el porcentaje de humedad y el cielo algo nublado. Estos son los datos que nos brinda la Estación Astronómica Río Grande y también el Servicio Meteorológico Nacional. Ahora sí, como hacemos habitualmente en este programa, para arrancar la jornada, te contamos las noticias más importantes en Noticias de ayer. @Radio UNTDF. Seguinos en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter. Contanos desde dónde nos escuchás. DNU. Un diario de necesidad y urgencia. Estamos en la Darcenae del puerto de Buenos Aires y están viendo ustedes este barco donde van a bajar los científicos del CONICET. Más de 80.000 espectadores en vivo tuvieron. Estas muestras que están trayendo van a ser enviadas al Museo Argentino de Ciencias Naturales para catalogarlos y estudiarlos. Esta expedición, que fue realizada con la colaboración de la Fundación Smith Ocean Institute, exploró el cañón submarino de Mar del Plata a través de este vehículo operado de manera remota, el Rob Sebastian, en una región de alta biodiversidad y muy poco explorada, donde pudimos ver todas estas especies que terminaron siendo memes, porque realmente terminaron siendo muy populares, porque no estábamos acostumbrados a ver... por ejemplo, vimos el pulpo dumbo, una estrella de mar con características muy particulares, animales con forma de pepino, había calamares rojos, había peces telescopios. Realmente fueron imágenes hermosas las que pudimos disfrutar a través del streaming que se realizó y que fue el segundo más visto. La histórica expedición del CONICET al cañón submarino Mar del Plata finalizó este domingo tras varios días en los que acaparó la atención de todo el país, transformándose en un fenómeno cultural masivo. El buque Falcorchu, que albergó la expedición, se trasladará ahora a Montevideo, en Uruguay, para iniciar una nueva campaña científica del 22 de agosto al 19 de septiembre. En ese periodo se llevará a cabo la expedición Uruguay Sub-200, viaje a lo desconocido, que reunirá a un equipo de 37 científicos y recorrerá 50 puntos del mar, abarcando desde el sur de Brasil hasta el norte de la provincia de Buenos Aires. Este estudio interregional promete generar un conocimiento invaluable sobre la conectividad de los ecosistemas marinos en esta importante porción del Océano Atlántico. Hablamos también de lo que va a suceder hoy con YPF, un día clave. Hoy la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York anunciará si la Argentina debe entregar el 51% de sus acciones, justamente de las acciones de la petrolera estatal, o si esta orden de la jueza Loreta Presca queda en suspenso mientras dure la apelación presentada por la Casa Rosada. Presca ya condenó en primera instancia al Estado argentino a pagar 16.000 millones de dólares por la forma en que se llevó a cabo la nacionalización de la petrolera. Los intereses acumulados desde entonces han elevado la cifra a 18.000 millones de dólares. El fallo
podría desencadenar consecuencias de gran alcance para la economía y la política exterior del país, sobre todo si la justicia estadounidense determina que la Argentina incurre en desacato. Y hablamos por último de las residencias médicas. El Consejo Federal de Salud, conocido como COFESA, resolvió que desde el año 2026 cada provincia organizará sus propios exámenes de ingreso a residencias médicas. Esta decisión ocurre luego de que el gobierno nacional este año denunciara irregularidades y 117 médicos volvieran a rendir el examen. Ninguno de ellos revalidó la nota sobre la que se sospechaba. El gobierno de Javier Milei ha motivado diferentes comparaciones con los años de Carlos Menem como presidente, en gran parte por las similitudes del plan económico. El ataque a las universidades por parte de Milei, que derivó en una movilización de 1 millón de personas en abril de 2024, también es otro punto para las comparaciones. Camino a la reelección de 1995, el peronismo presentó una nueva ley de educación superior, que marcó el camino para una mercantilización parcial que persiste hasta nuestros días. Esta fuerte avanzada contra la universidad despertó una extendida movilización estudiantil junto a docentes y no docentes. Se cumplen 30 años del tratamiento de esta ley en el Congreso, que impulsó la toma de facultades para la noche del 30 de mayo, medida que fue contundente y alcanzó a 25 de las 33 universidades nacionales. En casos como en la UBA, las tomas se realizaron en todas las unidades académicas. La ley 24.521, aprobada durante el gobierno de Carlos Menem, reformó el sistema de educación superior, incluyendo a las universidades públicas y privadas. Creó la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, CONEAU, organismo encargado de evaluar y acreditar las instituciones y carreras. Fue modificada por la Ley 27.204 de 2015, que estableció que las carreras de grado en las instituciones de educación superior estatales deben ser gratuitas, prohibió el arancelamiento y definió el ingreso libre e irrestricto a la educación superior. El movimiento estudiantil, la comunidad educativa universitaria, fue un actor relevante, en efecto, porque la universidad fue objeto de políticas que, para simplificar, podemos llamar de ajuste. Con la Ley Federal de Educación, una nueva educación ya está en marcha. Nosotros estamos en contra de la Ley Federal de Educación y la privatización de la educación pública. Desde Radio UNTDF recordamos que un pueblo educado tiene posibilidades de crecer. Sigamos defendiendo juntos la educación pública, gratuita, laica y de calidad. Hacer memoria Es tender un puente entre el pasado y el presente. nos permite encontrar personas, lugares y emociones para que no queden atrás. Transmite Radio UNTDF, la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. DNU. El decreto nuestro de cada día, bajo una filosofía muy interesante. Estamos en DNU, en defensa de nuestras universidades, y nos vamos a ir a la primera entrevista de esta mañana, porque hoy aquí en el ámbito de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, en la ciudad de Ushuaia, se va a estar presentando un informe muy importante denominado Gestar, Parir y Nacer en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Justamente recordábamos aquí, antes de comenzar el programa, que en este mismo espacio, en marzo del año pasado, las habíamos entrevistado, habíamos conversado con ellas,
con Gabriela Morales y con Ariana Valdivia. Ellas son integrantes de la organización Por un Parto Respetado TDF y también integran la Mesa Interinstitucional de Parto Respetado y Derechos Humanos. Vamos a comenzar a conversar con ellas y a conocer justamente qué es lo que se ha podido relevar en todo este tiempo. Bienvenidas Gabriela y Ariana nuevamente a DNU. Florencia Basso la saluda desde Río Grande. ¿Cómo les va? Hola, buen día. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. ¿Cómo andan? Bueno, importante lo que va a suceder hoy en la UNTDF. Cuéntenme cómo ha sido el trabajo que han venido desarrollando. Imagino que un laburo de muchos meses, con muchos testimonios y fundamentalmente con qué se han encontrado. Bueno, estamos primero muy contentas de poder ya dar a conocer lo que es parte de los resultados obtenidos. Como dice en la presentación, es una presentación del informe preliminar. Tenemos muchísimos datos que han quedado por fuera. No significa que no los vamos a trabajar, pero ahora para hacer la presentación necesitábamos hacer un recorte y apuntar hacia algunos datos obtenidos, como por ejemplo el alto índice de cesárea, que es superior al 54%, que es lo que hemos encontrado entre los datos. Y es algo de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Recordando que la OMS recomienda un porcentaje que esté igual o menor al 10%. ¿Y cuál es, a ver, para entender, ¿no? Un poco también por qué es importante esta cuestión de el dato sobre cesáreas, Gabriela? Bueno, acá un poco, acá Ariana también la saluda, un poco sumando lo que dice Gaby y respondiendo a tu pregunta. El objetivo principal de la investigación es poder dar cuenta desde los testimonios y las vivencias reales, ¿no? De lo que se habla en la provincia, porque muchas veces tenemos los relatos, pero nunca se había llevado a cabo un relevamiento a modo estadístico, ¿no? Entonces este número que comenta Gabriela es lo que da sustento también a repensar un montón de prácticas que se llevan adelante en la atención perinatal y que, bueno, tienen consecuencias obviamente en las experiencias de parto y nacimiento de quienes habitamos la provincia, que no es ajeno a otros territorios, pero bueno, estamos haciendo el recorte en nuestra provincia porque es algo que nos interesa mucho visibilizar y hablar sobre la temática. Entonces, bueno, este número que da Gaby sobre las cesáreas es uno entre tantos, referido, bueno, también a visibilizar la violencia obstétrica, a visibilizar la cantidad de intervenciones que se llevan a cabo en las atenciones, y es un poco también dar a conocer a la comunidad, tanto al personal de salud como quienes usan, ¿no?, el sistema sanitario, en la mirada que se tiene y la atención deshumanizada que existe muchas veces porque el sistema funciona de determinados protocolos, bueno, prácticas que están totalmente naturalizadas, invisibilizadas y tienen consecuencias. Entonces, un poco la idea es invitar también a reflexionar sobre esta temática que nos afecta principalmente a las mujeres y personas gestantes, pero de alguna manera también es algo que afecta a toda la comunidad. Claro, esto que decís me parece importantísimo, esto de las prácticas, ¿no? De poner en discusión estos temas, de dar la posibilidad a que distintos actores de la comunidad puedan reflexionar. Seguramente lo que va a suceder hoy en el ámbito de la UNTDF va a ser un espacio de encuentro también para que especialmente el personal médico, ¿no? El personal sanitario, digo, pueda revisarse. Y importante también continuar, ¿no?, con este laburo y con estos encuentros, porque imagino que hay muchas de estas prácticas que ustedes mencionan que están arraigadas en las instituciones y que no se pueden modificar de un día para el otro. Sí, mismo también en la sociedad, porque también existen muchas situaciones donde la desinformación de las mujeres, también juega un rol fundamental en no poder defender nuestros derechos por desconocimiento de opciones y posibilidades que tenemos que ya están escritas en leyes, que ya hay
tratados, reglamentaciones, pero por desconocimiento se siguen sosteniendo prácticas que tienen consecuencias, como veníamos diciendo. Entonces, un poco también es hacer el llamado a la comunidad y conocer un poco más sobre nuestros derechos reproductivos que tienen que ver en esta instancia con el parto respetado. Y bueno, es también un llamado a la comunidad en general, obviamente también a quienes asisten y también a quienes acompañan, ¿no? Personas y mujeres gestantes, porque a veces tenemos una amiga, un familiar, ¿no? Que también está atravesando por esto, y también conocer un poco más sobre la temática es también una manera de acompañar, porque bueno, sabemos que quien está llevando adelante una gestación a veces está en una situación un poco más vulnerable para ponerse a investigar sobre todas estas temáticas, pero bueno, a veces la información desde de otro lado también acompaña. Sí, que llegue antes también, ¿no? A veces es importante que llegue antes de ese momento. Siempre nos encuentra en que en el momento en que se está transitando la gestación, a veces es mucha información la que llega de repente y no sabes para dónde tomar. Claro. Es por eso que es importante conocer un poco de las leyes que tenemos y un poco el relevamiento. Queríamos sondear en cómo se estaban aplicando las leyes acá en la provincia, la ley de parto respetado, la 25929, la ley de la erradicación de las violencias contra las mujeres, donde ahí está tipificada la violencia obstétrica como un tipo de violencia de género. Entonces, con esos parámetros, también con los mecanismos de denuncias, recordemos que estaba el INADI, que acá en la provincia fue muy importante para el acompañamiento de lo que es violencia obstétrica. Bueno, ahora ya no está más, y entonces eso también dificulta los canales para poder hacer una denuncia en estas situaciones. Claro, en un contexto donde se han recortado mucho los canales y las vías de denuncia, también nos enfrentamos ante esto, entonces nos parece que la información antes es fundamental. Claro. Y un poco hablando de las estadísticas, también nos alarmaba mucho también, más del 54% de los entrevistados no conocía la ley de parto respetado, o sea, o muchas la conocen después, cuando vivencian situaciones de este tipo. Entonces, bueno, un poco también el objetivo es dar a conocer información, ¿no? Bien, importante la información, y también importante sostener en este contexto que ustedes mencionaban, sostener más que nunca las redes de apoyo, ¿no? Las redes entre organizaciones, esto que decíamos al principio, la reflexión, el encuentro, la posibilidad del intercambio. Pensaba mientras las escuchaba que vienen ya ustedes y todas las personas que integran esta mesa interinstitucional trabajando ya hace muchos meses, desde el año pasado cuando nos entrevistábamos por primera vez, en este tema. ¿Qué fue lo que más las sorprendió o qué fue lo que llegó a ustedes como dato, como información en todos estos testimonios que de alguna manera les cambió la mirada? Porque cuando investigamos también arrancamos con una idea y después, a medida que vamos avanzando, nos vamos encontrando, ¿no? con distintas situaciones, fundamentalmente, puntualmente aquí en el territorio de Tierra del Fuego. Bueno, nosotros somos doulas, nosotras hemos hecho acompañamientos en rondas, por lo tanto nosotras estas historias de violencia o desconocimiento de las leyes y la falta de acompañamiento lo veníamos escuchando mucho. Entonces, por eso un poco poder plasmarlo en un registro era la intención primordial, porque si no siempre quedaba como en las rondas, ¿no? Siempre en rondas de mujeres, de personas gestantes, quedaba siempre ahí. Y ahora podemos tenerlo plasmado y podemos compartir eso, y no queda como en las voces a veces que quedaban de las organizaciones o solamente de algunas personas, y quedábamos medias vistas como que era una visión nuestra, ¿no? Hoy podemos decir que lo que estamos hablando nosotros a modo de representación es las voces de muchas mujeres que agradecemos ahora enormemente de que pudieron responder. Fueron más de 100 mujeres las que respondieron a encuesta, entonces agradecida que se hayan tomado el tiempo para poder brindarnos su experiencia
eso sea para nosotros una valiosa herramienta para poder intentar por lo menos que los próximos nacimientos y las experiencias de tanto en la gestación, en el parto y en el puerperio sean respetadas y garantizando cada uno de sus derechos. Muy bien. Hoy se presenta entonces en la UNTDF, en la sede de Ushuaia, este primer informe preliminar del relevamiento de experiencias obstétricas en la provincia, un gran periodo, ¿no? Entre 2013 y 2024. ¿Cómo continúa este trabajo y cuándo tienen pensado, si es que tienen un plazo de presentación del informe definitivo? Mira, te cuento, bueno, hoy recordando el horario es a las 16, como decías vos, en la sede de la UNTDF, en la sede de Ushuaia. Esto es un informe preliminar que hemos dado así como para empezar y obviamente va a estar a disposición para compartirlo. A quien le interese la temática nos pueden escribir. La idea es socializarlo porque obviamente es resguardando, ¿no?, quienes hayan compartido y los testimonios, pero las estadísticas están en el informe preliminar. Y después obviamente, como un poco contábamos y nos preguntabas, la mesa en este contexto ha costado mucho sostener los espacios que hablamos sobre derechos y garantías y respeto de derechos en general, entonces se nos ha ido dificultando sostenerlo. Así que este logro de poder hoy dar a conocer este informe preliminar es un montón y de a poco la idea es seguirlo ampliando, pero bueno, estamos ahí también limitados por los recursos que también vayan surgiendo para poder hacer todo este análisis estadístico y de relevamiento, que han quedado un montón de temáticas que se han investigado, pero bueno, conlleva tiempo y recursos. Claro. Sí, exacto. Bueno, chicas, agradecerles a las dos este espacio, estos minutos en Radio UNTDF, felicitarlas también a ustedes y a todas las personas que han participado y bueno, más que nunca en este contexto, como decía Ariana, a no bajar los brazos, a seguir adelante porque es muy importante lo que hacen. Un gran saludo desde aquí. Instagram, perdón, para contactarnos quien le interese, sí. Por un parto humanizado TDF, en Instagram nos pueden escribir. Y bueno, nos podemos poner en contacto quien esté interesado en profundizar un poco más en la temática por el informe. Bien, las comprometemos. Si nos pueden mandar el informe, nos interesaría tenerlo desde aquí, desde Radio UNTDF. Sí, muchas gracias por el espacio también. Muchas gracias, que anden bien, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Gabriela Morales y con Ariadna Valdivia. Ellas son, bien digo, integrantes de la Organización por un Parto Respetado TDF y también integrantes de la Mesa Interinstitucional de Parto Respetado y Derechos Humanos. Hoy, a partir de las 18, dijeron, 16, bueno, ahora confirmamos bien el horario, se realiza la presentación de este informe en el Zoom de la UNTDF de la sede Ushuaia, que está ubicado en Hipólito Yrigoyen 879. Territorio de tintas, palabras que se mecen en el aire. Los odias y te salvan, tan extraño como ahogarse entre varios salvavidas. Llegas y cicatrizan tus heridas, mientras otras distintas te hacen daño. Por los pasillos y a través del baño, ese olor se te lanza en estampidas. Aunque las enfermeras vengan, aunque pidas auxilio, te anestesia con un paño. Quieres quemar las camas, desesperas en laberintos de etimología. Y en los cuartos vacíos como esferas, imaginas los pozos, las fronteras que no has atravesado todavía y pronto importa poco lo que eras. Su nombre, Andrés Neumann. Su nacionalidad, argentino. Su oficio, narrador, poeta y bloguero, más conocido como el poeta viajero. Su blog, Microréplicas, es considerado uno de los mejores espacios literarios virtuales en habla castellana. Territorio de tintas, palabras que se mecen en el aire. Transmite Radio UNTDF, la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida
e islas del Atlántico Sur. DNU. Un programa combativo. Prohibir el lenguaje inclusivo. Llegué, presenté gente, Pepe Celeste. Y todo lo referente a la perspectiva de género. Pepe es chef, es el chef de expert. No se va a poder utilizar la letra E. Celeste, ¿tenés sed? Estamos en DNU en defensa de nuestras universidades. Quiero dar la información completa en relación a la nota anterior. La presentación va a ser hoy a las 16 en la UNTDF sede Ushuaia. La presentación de este informe Parir y Gestar, Parir y Nacer en Tierra del Fuego. Hace un ratito nada más entrevistábamos a Gabriela Morales y también a Ariadna Valdivia sobre esta actividad, así que están esperando que se sume toda la comunidad hoy a las 16 en la sede de Irigoyen. Si vos tenés alguna actividad que nos quieras contar, que quieras difundir, por supuesto lo podés hacer a nuestro WhatsApp, el 2964 40 0447. También aprovecho para contarte que hay muestras en la UNTDF. Esta muestra se denomina Fósiles Testigos de una Antártida sin hielo. Está organizada conjuntamente por la Dirección Nacional del Antártico, la Maestría en Estudios Antárticos y la Dirección de la Casa de las Artes de la UNTDF. Va a ser inaugurada el próximo 18 de agosto de 18 a 19:30 horas en el ala A del edificio ubicado en Irigoyen 879 de la ciudad de Ushuaia. Todos ocupamos un espacio, también es otra de las actividades que están previstas en la UNTDF, una muestra escultórica de la artista Karina Gabalda. Se va a inaugurar, para que vayas agendando, el próximo 14 de agosto a las 19 en el ala B1 del campus Irigoyen 879. Reúne piezas realizadas con diversas técnicas y materialidades, abordando la corporalidad y el espacio desde una mirada contemporánea. Se va a exhibir durante los meses de agosto y septiembre de este año en los espacios de la institución. Así que dos actividades que están previstas en la UNTDF para que tengas en cuenta esta agenda. Podés escucharnos online desde www.untdf.edu.ar/radio en vivo. DNU. No se peleen, señores, no discutan. DNU. Un programa como te ven, te tratan. Un programa combativo. Estoy interrumpidora hoy. Seguimos en DNU en defensa de nuestras universidades y hablando de agenda, para que agendes también el segundo martes de cada mes. Nos va a estar acompañando aquí en el programa la doctora Celeste Bollini, docente de aquí de la UNTDF, del IDEI, del Instituto de Desarrollo Económico e Innovación, también de la Universidad Nacional de La Plata y el CONICET. Un placer darle la bienvenida, Celeste, a este espacio en defensa de nuestras universidades en DNU. Con ella vamos a estar hablando de la concientización que necesitamos tener aquí en Tierra del Fuego en materia de sismicidad. Celeste, bienvenida a DNU. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, gracias. Bueno, primero consultarte y para que empecemos a recorrer juntas de aquí a fin de año este espacio. Sabemos que estamos en una zona sísmica, que Tierra del Fuego es un territorio sísmico, pero no tenemos mucha información sobre la historia, los riesgos, cómo prevenir, qué hacer en caso de que haya un sismo acá en la provincia y qué dice y qué hace la ciencia en particular en esta zona.
Bueno, sí, tenemos una sismicidad en la provincia. Nosotros, como vos mencionabas, bueno, yo trabajo como docente en la Universidad de Tierra del Fuego y también estoy coordinando la red sismológica de la provincia, que, bueno, se coordina todo desde la Estación Astronómica Río Grande. Seguramente muchos conocerán la institución. Y bueno, nosotros venimos trabajando ya hace 25 años monitoreando la sismicidad de la provincia y bueno, podemos ver que sí, efectivamente la provincia tiene sismicidad, además de la sismicidad histórica que ya, digamos, hay testimonios, ¿no? Quizás el sismo más grande del cual se tiene más información o más testimonio fue el del año 1949, el de diciembre de 1949, que fue un sismo de magnitud que se estimó alrededor de 7.8, es decir, un sismo grande. Bueno, no hay muchos testimonios de imágenes de esa época porque, bueno, no es como hoy que todo el mundo tiene un celular y puede sacar fotos, pero se puede observar, ahí lo están viendo en las imágenes, el Faro San Pablo, que se puede visitar hoy y que se lo observa, digamos, fuera de la vertical, y eso fue consecuencia de ese sismo, ¿no? Y también se observa en la cabecera del lago Faniano, que también se puede ver hoy como una especie de hundimiento, subsidencia del terreno, digamos, pasada la cabecera, y eso también se estima que fue consecuencia de la fuerza, digamos, de ese terremoto, ¿no? Que quedó en la historia como uno de los más grandes, ¿no? Acá en Tierra del Fuego, el de 1949. Claro, exactamente. Ese fue el más grande, del cual tenemos al menos testimonio de pobladores que pudieron contar, ¿no? No quiere decir que antiguamente no haya habido más, seguramente, pero bueno, de lo que se ha podido recoger testimonio, ese es el más grande y más reciente. Y acá lo que es importante es tener en cuenta que si bien ese fue un gran sismo que ocurrió hace casi 80 años, no es que la actividad sísmica se terminó ahí, sino que nosotros registramos frecuentemente sismicidad en la isla. Lo que pasa es que es mayormente de baja magnitud y la población no lo detecta, por esa razón, ¿no? Porque es de baja magnitud. Pero la actividad sigue. Porque en la isla nosotros tenemos una situación, digamos, tectónica que es única en nuestro país y más que en nuestro país, en todo el territorio, y es que estamos sobre un borde de placas tectónicas, ¿sí? Que es lo que se conoce como el sistema de fallas Magallanes-Faniano. Se puede ver ahí en la imagen, en color rojo está representado esquemáticamente ese sistema de fallas. Sí. Y eso es un borde entre dos placas tectónicas, la placa sudamericana, que estaría, digamos, del lago Faniano hacia el norte, y la placa de Scotia del lago Faniano hacia el sur. Y como en la mayor parte de los bordes de placa, en el mundo, digamos, si uno observa un mapa de sismicidad mundial, va a observar que la mayor parte de los sismos en todo el mundo ocurren en bordes de placa. Entonces, al estar nosotros en un borde de placa, es esperable que haya sismicidad. Hace unos cuantos años se hicieron unos trabajos en el área de la geodesia, que es una de las disciplinas emparentada con la geofísica, digamos, y se pudo estimar el movimiento relativo entre las placas y se observó que es un movimiento constante del orden de 5 milímetros por año. Por supuesto que eso es imperceptible para nosotros, el movimiento, pero la consecuencia de ese movimiento continuo es una acumulación de esfuerzos que va produciendo liberación de esa energía en forma de sismos. Habitualmente de baja magnitud, pero cada tanto se puede dar un sismo de gran magnitud. Entonces, así como hubo un sismo en el año 49 de gran magnitud, a futuro, en algún momento, que no sabemos cuándo, porque los sismos no se pueden predecir, habrá algún sismo grande también dentro de la isla, ¿sí? Pero lo que no podemos saber es cuándo. Bien, lo importante es estar preparados en esto y preparadas, ¿no? En esto que decís de que no se puede predecir. Ahí estamos viendo como una especie de electrocardiograma, vamos a decir, para que lo entendamos todos. Explícanos en esas imágenes qué es lo que estamos viendo, porque vemos que de golpe pareciera que las líneas de colores detectan algo, ¿no? Y se altera toda la imagen.
Bueno, eso que ven de líneas son sismogramas, es lo que nosotros observamos de nuestra red sismológica. Es decir, el sismograma, como bien decís vos, se parece un poco a un electrocardiograma, lo que mide es el movimiento causado por terremotos. Cuando no pasa nada, digamos, cuando no hay sismos, se ve una línea, ¿no? Una línea horizontal, y cuando ocurre un sismo y la onda sísmica llega hasta la estación, genera un movimiento que es detectado por el instrumento. Eso que ven ahí, ese sismograma, que es donde se alcanza a ver un evento, un sismo, ¿sí? Donde pasa la línea horizontal a una línea con un movimiento, digamos, eso es un terremoto, y ese es el sismo el registro que tenemos del sismo del 2 de mayo, del 2 de abril del 2023, acá en Río Grande. Para los que viven acá en Río Grande, sí, que no se acuerden, fue un sismo que fue sentido por mucha gente, no representa un peligro porque fue de baja magnitud, alrededor de 4, fue más o menos a unos, creo que 50, 60 kilómetros mar adentro, al este de Río Grande. Ahí podemos ver el registro, digamos, fijo, ¿no? Sí, sin movimiento, sino el registro como imagen. Pero bueno, mucha gente lo sintió ese sismo, ¿no? Uh-huh. O sea, no representó un peligro porque fue de baja magnitud. Claro, fue de baja magnitud y se dio, de esto que decís, mar adentro, por eso no hubo consecuencias materiales. Sí, igual fue bastante cerca, aunque sea mar adentro, digamos, puede causar daño si es más grande. En este caso no lo fue porque fue bajo, pero bueno, mucha gente, digamos, se alertó por esta situación, y esto es como un recordatorio de que, bueno, sí, hay sismicidad, hay otros que son de más baja magnitud y nadie lo siente, pero ocurre, o sea, pasan cosas y es constante. De hecho, nosotros en la estación astronómica trabajamos localizando todos estos sismos que registramos con la red, y tenemos un catálogo de esa imagen que ven ahí. Todos esos puntos rojos representan la sismicidad que hemos registrado en los últimos prácticamente los últimos 25 años, ¿no? Bueno, ese mapa muestra más o menos desde 1999, que es donde se instaló el primer instrumento, hasta el año 2020, ¿sí? Fíjense todos los sismos que hay, cada puntito es un sismo, hay muchos que están superpuestos, así que hay muchos puntos realmente. Claro. Y capaz que alcanzan a ver una tendencia de muchos puntos concentrados sobre la zona de lo que sería el lago Fañano, es decir, la falla Magallanes-Fañano, ¿no? O sea, la mayor parte de la sismicidad. O sea, no es que no pasa nada, pasa todo el tiempo. La mayoría hasta ahora ha sido de baja magnitud. Celeste. Hay otro mapita, creo, de los últimos 5 años, por ahí lo encuentren, como para que vean en un periodo más corto. Bien, ¿hay alguna relación entre el cambio climático y la cantidad de sismos que se han dado en estas últimas décadas? Yo no he leído ningún trabajo que relacione cuestiones climáticas con la sismicidad. No quiere decir que no pueda existir esa relación, yo al menos no tengo conocimiento de que se haya podido establecer alguna relación comprobable entre las dos cosas. En principio, te diría que no, los sismos es un fenómeno que se da en el interior terrestre a bastante profundidad, y por el momento que yo sepa no se ha establecido alguna relación entre lo que pasa en la atmósfera, digamos, y que eso pueda causar alguna consecuencia en las profundidades de la Tierra. O sea, el sismo se produce por actividad en el interior terrestre, así que te diría en principio que no. Bien, y de todas maneras impacta esa cantidad de registros, ¿no? De puntitos rojos que veíamos en la fotografía anterior, porque nos hace también, de alguna manera, en este espacio de concientización, dimensionar todo lo que significa vivir en esta zona. Sí, totalmente. Sí, exactamente. O sea, estamos en una zona sísmicamente activa. Digamos, en el país, las zonas con mayor actividad sísmica es toda la zona de San Juan, Mendoza. Ahí se han dado sismos de gran magnitud, destructivos, con mayor frecuencia, digamos. Acá quizás el peligro es más bajo porque no es algo que se da tan frecuentemente, pero tenemos antecedentes de grandes sismos y sabemos, como te decía, que habido sismos grandes en la antigüedad, bueno, hace 80 años, no es tan la antigüedad, digamos, a futuro habrá
otros. Por eso es muy importante estar preparados. Ahí había una imagen, y para esto me parece que es interesante tomar como referencia otro sismo que ocurrió hace poquito, el 2 de mayo de este año, sí. En Shackleton, en la zona de lo que sería el pasaje de Drake, ¿sí? Ahí es otro contacto de placas, ese. No es acá el sistema de fallas Magallanes-Fagnano, sino que es el contacto entre la placa de Scotia y la placa antártica, es más abajo. Pero hubo un sismo de magnitud 7.4, ¿sí? Que a más de 200 kilómetros de Ushuaia se sintió en Ushuaia, y de hecho, generó mucha alerta, ¿sí? Tanto en Argentina como en Chile. Y ese mapa que están viendo ahora, ese que están viendo justo ahora, es un mapa de réplicas, creo que a 20 días de ocurrido el sismo, para que vean, ¿no? Un poco, o sea, la cantidad de energía liberada en ese terremoto, y después las réplicas, de hecho, algunas réplicas bastante grandes, del orden de mayor a 5, la mayor réplica tuvo magnitud 6.4 más o menos. Es decir, hubo una gran cantidad de energía que se liberó en el sismo grande y después dio lugar a réplicas. 20 días más tarde se seguían sintiendo. Sí, y hoy actualmente también, ¿sí? Cada tanto vemos en los catálogos internacionales que hace unos días hubo uno de una réplica de magnitud 4 y pico. Obviamente a esta distancia no se siente acá en Tierra del Fuego, pero quiero decir, es mucha la energía y bueno, digamos, nosotros no pasó nada en nuestra región porque estábamos relativamente lejos, ¿sí? Pero imagínense que si un sismo así, de esas características, se da acá en la isla, y puede ocurrir, porque tenemos el antecedente del año 49, el escenario es completamente distinto. Claro. Bueno, Celeste, te vamos a estar esperando este espacio cada mes, cada segundo martes, para que nos vayas enseñando y también para que nos vayamos preparando en esto de que me parece importante tener la información ante todo, y te comprometemos para que en próximos espacios nos cuentes cómo se está trabajando en la provincia, en esta red que mencionabas al principio que estás coordinando. También es importante este trabajo colectivo e interinstitucional que me imagino no debe ser nada fácil, así que también agradecerte a vos por la predisposición y por esta posibilidad de que nos enseñes sobre algo tan importante en nuestra provincia. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. La verdad que es muy, muy interesante poder charlar de esto. Y bueno, seguiremos en contacto, hablando de esto y contando todo esto de la sismicidad en la isla. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Hablábamos con la doctora Celeste Bollini, docente de aquí, de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. También se desempeña en la Estación Astronómica Río Grande. Está coordinando esta red sismológica en Tierra del Fuego y todos los meses va a participar aquí en DNU, en defensa de nuestras universidades, contándonos la importancia, ¿no?, de conocer sobre la sismicidad de Tierra del Fuego y cómo podemos estar preparados y preparadas. El CIN, la Red Universitaria Audiovisual RENAU y la Red de Radios Universitarias Aruna presentan. Hola a todos y a todas. Este es un podcast sobre la historia del sistema universitario argentino. Un repaso de los hechos más destacados sobre una de las instituciones más importantes de nuestro país. ¿Sabías cuándo se estableció la gratuidad universitaria? Durante el primer gobierno de Perón, en 1949, se sancionó una nueva constitución, cuyo artículo 37 instituyó los derechos del trabajador, de la familia, la ancianidad, la educación y la cultura. Su inciso cuarto plasmó el derecho de la autonomía universitaria. Ese mismo año se suprimieron los aranceles universitarios y los exámenes de ingreso en muchas carreras. La cantidad de alumnos prácticamente se triplicó en menos de 10 años y se produjo una gran incorporación de mujeres. Recordemos que en 1947 se había instaurado el voto femenino. Con las leyes 13.031 de 1947 y la 14.297 de 1954, el sistema universitario quedó regulado, con autonomía, gratuidad, ingreso a la carrera docente por concurso y vinculado a los objetivos de gobierno
que se trazaban en los planes quinquenales. En 1953 comenzó a funcionar la Universidad Obrera, que sería llamada de otra manera durante la Revolución Libertadora. Y en 1959 se convertiría en la Universidad Tecnológica Nacional. Si querés saber más sobre la historia del sistema universitario argentino, podés ver la serie completa en la plataforma audiovisual Mundo U o su canal de YouTube Mundo U. Presentó el CIN y las redes universitarias RENAU y @RadiumTDF. Seguinos en redes sociales, @RadiumTDF. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter. Contanos desde dónde nos escuchás. DNU. El decreto nuestro de cada día. Tenía apenas 3 años cuando escuché hablar de los pingüinos por primera vez. Mi abuela Melania me contaba historias fantásticas sobre sus visitas para ver pingüinos a lo largo de las costas salvajes de la Patagonia Argentina. Hoy me enfrento a un nuevo desafío. Me dirijo al corazón de Nueva Zelanda, donde habita el pingüino de Fiordland. En ese territorio remoto, hace 60 millones de años, aparecieron los primeros pingüinos de nuestro planeta. Su reducida población y el aislamiento de su hábitat los convierten en uno de los pingüinos más difíciles de observar en la naturaleza, ya que ellos nidifican en cuevas, entre rocas, bajo densos bosques. Recuperar los transmisores que colocamos sobre ellos es fundamental. Soy Pablo García Borboroglu y he dedicado mi vida a proteger a los pingüinos y a los océanos. El Señor de los Pingüinos, una película de Damián Martínez. Estábamos viendo allí el tráiler de este documental que sigue la vida y el trabajo del biólogo Pablo García Borboroglu, un referente mundial en la conservación de pingüinos. Les decía, esta película que está dirigida por Damián Martínez y que muestra el esfuerzo de este científico por proteger a estas aves marinas. Está grabado con imágenes de nuestra Patagonia y también de Nueva Zelanda. Y para conocer cómo se está preparando para este estreno, lo tenemos en línea y desde ya le agradecemos, por supuesto, estos minutos al director, a Damián Martínez. Bienvenido a DNU, Florencia Basso te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Flor, ¿cómo andás? Buen día para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por atendernos. Se va a estar estrenando este jueves 14 de agosto en el Cine Gaumont, ¿digo bien? Sí, es este jueves 14 de agosto a las 20:15 en el emblemático Cine Gaumont. Vamos a estar estrenando, después de muchos años de trabajo, por fin el documental, como bien. Mucha satisfacción, alegría, nervios. ¿Qué sensaciones te atraviesan por estos días? Un poquito de todo eso que acabas de decir, muchos nervios también por lo que implica estrenar, y también, bueno, por ahí, por el contexto que estamos atravesando, pero bueno, feliz porque fueron muchos años de trabajo. Hoy pensaba en 2020, fue declarado de interés en su momento por el Instituto de Cine, esa fue la primera gran noticia. Y a partir de ahí empezar a trabajar, porque aún con el apoyo del instituto era una producción independiente y teníamos un gran desafío, que la primera parte era poder contar, como decías, en Chubut, donde filmamos en Península Valdés, en Estancia San Lorenzo, donde actualmente está la colonia más grande del pingüino de Magallanes. Filmamos también en Punta Tombo, en Isla Leones, y después el desafío era poder viajar a Nueva Zelanda, que en mi vida en realidad pensé que iba a poder viajar, y que, bueno, como Poppy, Pablo García Borboroglu, hace un trabajo de conservación en muchísimas partes del mundo, con entrevistas previas nos pareció interesante poder mostrar esa contraposición entre el pingüino de Magallanes, que actualmente la colonia más grande está en Chubut, en la Estancia San Lorenzo, y que es increíble, ahí se ven un poco en las imágenes, pero es millones de pingüinos en la playa,
y por otro lado el pingüino de Fiordland en Nueva Zelanda, que está en peligro de vulnerabilidad, que son muy poquitos, que anidan entre rocas en montañas y que es muy difícil acceder, y eso también fue todo un desafío para nosotros cuando viajamos. Me imagino, estoy viendo las imágenes, son impresionantes, me imagino ver ahí en vivo y en directo, ¿no? Todas esas sensaciones que te deben haber atravesado y fundamentalmente esto que decías de concretar esta experiencia de poder llegar a Nueva Zelanda. ¿Cómo fue eso? ¿Qué fue lo que más te sorprendió? Bueno, ya de por sí cuando buscábamos y Poppy nos iba contando de los lugares donde trabaja, allá trabaja con un biólogo que se llama Thomas Matter del proyecto Tawaki, y ahí lo particular, fuimos a dos lugares, tuvimos 2 semanas filmando en Haast y en Milford Sound, y Milford Sound está considerada la 8ª maravilla en el mundo, es un lugar pero soñado, donde se filmaron películas como Misión Imposible, eh, es realmente impactante y fue todo un desafío para nosotros, desde pedir ayuda a mi viejo, a mi mamá también, a familiares, amigos, a todos los que podíamos, porque era muy costoso para una producción independiente, y ahí, bueno, fuimos también sumando a agradecer, como siempre, esas voluntades desde la Secretaría de Cultura de Chubut, de Puerto Madryn, de CONICET también. Digo, Poppy es biólogo e investigador de CONICET y ha recibido un montón de premios en estos más de 35 años que tiene trayectoria, así que viajamos con un equipo súper reducido, también porque en Nueva Zelanda el pingüino de Fiordland se lo considera sagrado, le dicen Tawaki, la comunidad maorí, y hay un trabajo también muy importante de conservación, así que por supuesto fue también cumplir con todos los permisos, y transitar entre estos dos lugares, entre Haast y Milford Sound, para poder encontrarlo, porque eran apenas ver uno o dos que enseguida son súper tímidos y se escondían, y eso también fue como una experiencia única. Qué hermoso, Damián. Pensaba mientras te escuchaba en la importancia de conocer también, ¿no? Para poder defender todos estos días que hablábamos de esta expedición del CONICET al cañón submarino de Mar del Plata, que estábamos todos fascinados y fascinadas con lo que tenemos en nuestro fondo marino, y también tomando dimensión de lo que significa el CONICET, de lo que significan nuestros científicos, nuestros biólogos, nuestras biólogas. Pensaba en el marco que se da el estreno de este documental que con tanto sacrificio llevaste adelante, pero que seguramente va a generar también concientización, ¿no? En todos y todas, ¿no? Porque siempre hablamos de las nuevas generaciones, pero creo que todos como sociedad nos tenemos que comprometer en cuidar nuestro medio ambiente, nuestra fauna, nuestra flora, pero importantísimo primero conocer qué es lo que tenemos en el país. Totalmente, totalmente, sí. Y la verdad que celebro todo lo que pasó con la expedición, como decías vos, eh, y por la llegada también que tuvo, ¿no? Que veíamos de esos peques que dibujaban, que decían yo quiero ser biólogo, yo quiero estudiar, yo quiero ir ahí. La verdad que fue hermoso, los felicito. Conozco también a biólogos que estuvieron en la expedición, que son de Madryn, habría por lo menos 3, así que estuvo buenísimo eso que pasó, y también, como decías vos, en un momento tan difícil que estamos atravesando, donde justamente, ¿no? Se financia desde la ciencia, la cultura, el audiovisual, la educación, bueno, tantas cosas lamentablemente que están sucediendo. Celebro lo que pasó, y también, volviendo al docu, creo que es importante poder estrenarlo, y porque el documental tiene también un mensaje de educación, de reflexión, como decías vos. GPS y Poppy hacen un trabajo increíble también de llevar, por ejemplo, escuelas, a acercar a tantos chicos y chicas que viven en Madrid, como pasa que tenemos las ballenas a metros del mar, y también hay todo un programa, bueno, lo mismo con los pingüinos, ¿no? Entonces, a partir de que uno los conoce, aprende a cómo hay que cuidarlos, y también lo que sucede con los océanos. Así que la verdad que sí, yo creo en ese valor del documental, y espero también aportar ahí un pequeño granito, y la idea es también acercar proyecciones a escuelas y que pueda
ser disparador para llevar al aula y a los docentes y que se siga conociendo más. Y que siga rodando, despertando vocaciones científicas, Damián. Bueno, que haya muchos señores de los pingüinos y señoras también de los pingüinos, que siga circulando. Te agradecemos estos minutos con Radio UNTDF y te deseamos, por supuesto, el mayor de los éxitos en este estreno y esperamos poder ver el documental muy pronto por aquí, por Tierra del Fuego. Bueno, muchísimas gracias, invitarlos a todos entonces este jueves al estreno, y también vamos a estar en distintas salas y espacios Inca, así que pueden ver en nuestras redes que vamos a estar proyectando en distintos puntos del país, y bueno, agradecerte muchísimo por el tiempo. Un abrazo, que andes bien, saludos. Un abrazo. Hablábamos con Damián Martínez, director de este documental que estrena esta semana en el Cine Gaumont en Buenos Aires, pero que él mencionaba también va a estar disponible en distintos espacios Inca del país. Este documental denominado El Señor de los Pingüinos. Sumate a la programación de Radio UNTDF. Acerca tu proyecto radial con tu escuela o con tus amigues. Te esperamos en Torne 302, de lunes a viernes, de 9 a 20 horas. DNU. El decreto nuestro de cada día. Les dejo una frase, digamos, Bien, muy bien. El decreto nuestro de cada día, en este momento el decreto dice que nos tenemos que ir, nos vamos a casa, nos vamos a reencontrar el próximo jueves aquí en Radio UNTDF, haciendo otro DNU en defensa de nuestras universidades. Mi nombre es Florencia Basso, Maxi González, Eli Furlano, Noé Mangín estuvieron allí. Ellos son los señores y las señoras de los pingüinos, ¿sí? Ah, bueno. Nos vamos. Que tengan un excelente final de jornada. Chau, chau. Llegamos al final de DNU. Sigamos juntos defendiendo nuestras universidades. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Hasta el próximo encuentro. Uniendo territorios. Radio Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.